¿Y si Black Freezer llegara a Dragon Ball GT? Quédate que esto se pone épico. Ey, no te vayas, si no quieres escuchar esto con mi voz, dejaré Loquendo en el primer comentario, pero quédate. Esta sí es mi voz, con edición obvio. Suscríbete, con que una décima parte lo haga ya es un power, 500 likes y 100 comentarios. O me uno a los guerreros Z de relleno, nunca me aparezco y jamás subo la siguiente parte. A bordo de mi nave espacial, me dirijo hacia un planeta para conquistarlo. Al mando de esta poderosa máquina, me encuentro yo, un ser de absoluta maldad. Sosteniendo un cráneo en una de mis manos, me detengo a recordar cómo culminé mi venganza. Cada detalle de aquel momento glorioso vuelve a mi mente, y no puedo evitar sonreír con satisfacción. En ese momento, fui interrumpido por uno de mis subordinados. Un tanto temeroso, se acercó para informarme que unos soldados habían encontrado y traído a 2 Saiyajines con un gran poder desde un planeta inhóspito. Curiosamente, el rastreador no alcanzaba a medir el poder de uno de ellos. Intrigado, pedí que los trajeran ante mí. Una vez dentro, los Saiyajines me dijeron sus nombres: Paragus y Broly. Me contaron cómo terminaron en ese planeta, explicando que el culpable de que pasaran años en ese lugar fue el ahora muerto Rey Vegeta. Después de escuchar su relato sobre lo sucedido en su planeta, les informé que, desde hace no poco, el príncipe Vegeta IV seguía vivo. Paragus, sorprendido por mis palabras, miró mi mano con asombro y, agachando la cabeza, me preguntó: ¿cómo murió? Después de mirarlo un momento más, coloco el cráneo de nuevo en su sitio, junto a 2 cráneos más que reposan frente a lo que podría definir como mi trono. Estos trofeos son recordatorios de mi triunfo y de la oscuridad que llevo dentro. ¿Quieres saber la historia de cómo yo, Freezer, volví a convertirme en el emperador del universo, Paragus? A lo que este mismo me diría que será un honor escuchar esta historia, y preguntó por qué era la segunda vez. Ante su duda, le respondí que todo a su tiempo. Ahora era momento de contarle cómo llevé a cabo mi más grande venganza. Cuando acabaron con mi vida en el planeta Tierra, haciéndome pedazos, fui condenado por la eternidad al sufrimiento eterno en el infierno. Pero claro que no podía acabar así, por lo que hice de las mías junto con mi padre y soldados que también habían muerto, y uno que otro nuevo colega. Hasta que él se apareció otra vez, para humillarme tan solo con su presencia, pues ni en la muerte podía dejarme en paz, el asqueroso Saiyajin Goku. Después de darme una paliza, me dejaron encerrado en una prisión, donde mi odio absoluto creció a límites inalcanzables. Salí después de un largo tiempo. Mi colega, llamado Cell, se fue con mi padre a incrementar sus poderes. Yo, por otra parte, me alejé de todos, pues decidí que mi venganza la llevaría a cabo solo yo y nadie más que yo. Después de salir de esa repugnante cárcel, cada segundo que pasaba en ese maldito infierno, no dejaba de recordar cómo esos monos me habían humillado, sobre todo ese asqueroso Saiyajin, Goku. Ese tormento diario alimentaba mi deseo de venganza. Cuando lograra salir de ese lugar, mi venganza no tendría límites. Acabaría con todo ser que le importara a Goku frente a sus propios ojos. Así que en ese entonces decidí explorar el vasto infierno. A lo largo de mi travesía, me había topado con criaturas horrendas, a las cuales aniquilé, pero resultaron ser inmortales y ahora me atormentaban repitiendo el nombre de Goku con sus repugnantes voces. De esta manera, continué explorando el vasto infierno al que estaba condenado. Pasaron los días, meses y años, hasta que, por un destino de muerte sellado por el universo, encontré una habitación del tiempo. Qué particular, pensé al descubrir unas montañas de cadáveres aullantes. Al sobrevolar el lugar, me di cuenta de que rodeaban un inmenso pozo del tamaño de una pequeña luna. A primera vista, no parecía tener fondo, solo una oscuridad absoluta como la de un agujero negro. Esto sí que resulta interesante, pensé mientras bajaba rápidamente con múltiples esferas de energía y las colocaba alrededor del pozo. Peculiarmente, la oscuridad parecía tragárselas a medida que descendían. Las criaturas que me atormentaban comenzaron a desvanecerse, hasta que desaparecieron sus repugnantes voces. Continué descendiendo y logré vislumbrar una estructura. Parecía ser una pequeña casa. Al entrar, me encontré con lo que parecía ser un homúnculo, quien alzó su mirada hacia mí y me dijo: «Llevo milenios esperándote, Freezer, hijo de Gold».
No recuerdo detalladamente nuestra conversación, pero sí que al terminar esa frase intenté aniquilarlo. Me respondió que aún no tenía el poder para matar a un espíritu y luego me reveló que podía darme el poder necesario. Me informó que más abajo de esa pequeña casa había un templo con una habitación del tiempo. Burlonamente le pregunté, ¿habitación del tiempo? La cosa horrenda me explicó que el anterior rey de los demonios gobernaba allí, hasta que fue aniquilado por su sucesor, Dabura, y la habitación había sido abandonada desde entonces. La habitación de la que me hablaba era la única estructura intacta. Me instó a bajar, entrar y obtener el poder para fragmentar y destruir la realidad, ya que el tiempo en esa habitación transcurría de manera diferente al de nuestro mundo. Un año allí equivalía a una semana aquí. Después de eso, le pregunté por qué me estaba esperando. Con una voz que parecía surgir desde las profundidades del abismo, me respondió que era el vidente más poderoso, bendecido con la inmortalidad por un poderoso demonio y maldito a permanecer en ese agujero por toda la eternidad, por el mismo demonio. La curiosidad me invadía, así que le pregunté cuál fue la causa de su maldición. Esa criatura horrenda, con ojos vacíos, me dijo que fue una visión, la de su muerte existencial. Intrigado por su respuesta, le hice otra pregunta. ¿Por qué me daba toda esa información sobre la habitación del tiempo? Para mi sorpresa, aquella abominación alzó su cabeza con lo que parecían ser sus huesos salidos de su cuello. El esfuerzo le costaba como si muriera varias veces con tan solo hacer ese movimiento. Con una mirada de muerte, cansancio y soledad absoluta, me confesó que su único deseo era poder morir. Su cuerpo mortal ya estaba hecho polvo, pero su alma era eterna. Sentía cómo envejecía, el inmenso dolor de moverse, y cómo estaba muerto en vida, algo que sería para toda la eternidad. Había vivido con ese sufrimiento por milenios. Sus palabras resonaban en la oscuridad, impregnadas de un sufrimiento indescriptible y una desesperación palpable. Me confesó que sabía que la única persona que podría aniquilarlo sería yo, Freezer. Pero eso solo sería posible cuando obtuviera un poder tan colosal que pudiera incluso destruir lo intangible. Antes de ir al templo, le pedí que bajara después de 12 semanas. Sería tiempo más que suficiente para que su deseo se cumpliera. Al descender, encontré lo que parecía ser un templo muy antiguo, incluso para ese lugar, y lo más extraño eran sus muros, hechos de carne. Podía ver cómo estaban vivos y dirigían todos sus ojos hacia mí. Los suelos tenían lo que parecían ser bocas que no paraban de gritar. ¿Quién eres? Muere, sufre, ayuda, mátame, y sollozos, todos a la vez, creando una sinfonía abrumadora de desesperación y agonía que resonaban por todo este maldito lugar. Sin perder más tiempo, me dirigí a la única estructura intacta, que parecía absorber toda la luz emitida por mis esferas de energía. Sus puertas tenían la figura del que parecía ser el rey de los demonios. En ese momento, comprendí quién era realmente él. Al entrar, me llevé una gran sorpresa. A diferencia del exterior, allí reinaba una abrumadora tranquilidad. Un cielo azul se reflejaba en una superficie cristalina, dando una engañosa sensación de paz y serenidad. No parecía un lugar destinado al entrenamiento, sino a la reflexión. Pasaron los años. Como habíamos acordado, el viejo descendió y, al golpear la puerta, me hizo entender que ya habían pasado 12 semanas. En ese momento, yo me encontraba meditando. Aún recuerdo la expresión de terror y esperanza en los ojos del anciano cuando entró y me vio. Sin pronunciar palabra, cumplí su tan anhelado deseo. Por primera vez en mi vida, experimenté un sentimiento extraño de melancolía, posiblemente porque él fue la primera criatura que vi después de 12 largos años de riguroso entrenamiento. Emergí rápidamente de ese lugar, disminuyendo mi poder a su nivel anterior. Mi siguiente desafío era cómo resucitar, así que decidí esperar. Al regresar, una gran sorpresa me aguardaba. El Namekiano Picoro se encontraba en el infierno. Era uno de los seres que en el pasado osaron desafiarme. Me causó gran diversión cuando me amenazó e insultó, pues en ese momento podía destruir su alma con facilidad, pero decidí esperar. Ahora, ante mí, no era más que un insecto. Durante mi ausencia, mi padre y Zell se habían fortalecido. No tardaron en hacerme saber que habían surgido otros individuos más poderosos que yo. No pude evitar esbozar una sonrisa mientras aparecía a sus espaldas, antes de que siquiera se percataran de mi presencia. Dejando en claro la diferencia abismal entre nuestros niveles, me retiré de aquel lugar.
Con el tiempo, rumores inquietantes me llegaron a través de mis hombres. Un demente planeaba abrir un portal entre el infierno y la tierra. La idea me resultó extravagante, me fue...